¿Por qué hablamos de aulas no lineales? Hablamos de aulas no lineales primero por la disposición de los sujetos. Estamos hablando del maestro, estamos hablando de los estudiantes, estamos hablando inclusive de los objetos escolares, de los inmobiliarios, de la silla y si es posible hasta el mismo tablero. Esos serían los escenarios que prefiguran lo que sería la práctica de enseñanza en aulas no lineales. Ahora bien, pero ese sería el escenario. Pero ¿cuáles serían los momentos de esa práctica pedagógica no lineal? Hay que partir de lo siguiente. Lo digamos los maestros o no lo digamos, toda práctica de aula lleva dentro de sí una concepción de aprendizaje, una concepción de enseñanza. En el caso nuestro somos unos convencidos que el aprendizaje es una construcción que hacen los sujetos. Por mucho que hable el maestro, al final la palabra del maestro se convierte en una información, pero eso debe ser reconstruido en la mente infantil o en la mente adolescente. Entonces, en ese sentido, le apostamos a que el aprendizaje es una construcción de los estudiantes. Entonces, desde esa perspectiva vamos a narrar cómo se concebía esa práctica de aula del profe Berrío desde esa perspectiva. Hay que partir de una premisa. La clase del profesor, desde esa perspectiva, no comienza hoy, sino que comenzaba ayer. Significaba eso que los estudiantes, cuando llegaban al aula, ya sabían de qué se iba a trabajar. Entonces el profe, entendiendo en ese sentido el objetivo de la enseñanza de la ciencia, fundamentalmente de la química, entendía que los conceptos no eran objetivos per se, sino que los conceptos eran instrumentos para explicar el mundo y para tratar de hacer reelaboraciones en la mente del estudiante. Desde ese lugar de pensamiento, la clase comenzaba con una serie de situaciones problemáticas que el maestro planteaba en la pizarra y el maestro, en la lógica del contrato didáctico que establecía con sus estudiantes ese temido de contrato didáctico, lo retomamos de Brousseau. Entonces, el maestro planteaba los tiempos de la clase. ¿Cómo eran esos tiempos de la clase? Había un primer momento en donde el profe planteaba en el tablero las situaciones problemáticas. ¿Qué eran las situaciones problemáticas? Eran situaciones del mundo de la vida que el estudiante para la cual los estudiantes tenían que usar los conceptos científicos para darle respuestas a esas problemáticas que se planteaban. A manera de ejemplo, supongamos que el concepto era densidad. Entonces el profe, más que explicar qué es densidad, el estudiante leía, entonces la pregunta era, por ejemplo, ¿por qué un barco flota y no ocurre igual con una puntilla que es más pequeña? Entonces, esa pregunta permitía que el estudiante usara el concepto de densidad. Entonces, ese era el primer momento, el planteamiento de la pregunta. El maestro daba unos tiempos para que los grupos comenzaran a discutir. Hay que insistir que era un trabajo grupal, porque somos convencidos que el conocimiento es una construcción social. Entonces, por eso hablamos de aula lineal. Más que estar alineado, entonces habían equipos de trabajo y el profe daba los tiempos para los equipos de trabajo. En algún momento, cuando ya el profe consideraba, y los estudiantes también, porque era un acuerdo con ellas, que los tiempos para discutir en grupo ya habían terminado, entonces pasábamos a la discusión en plenaria. Entonces cada uno de los grupos planteaba sus hipótesis y cuando ya el profe consideraba que había suficiente consenso, entonces ahora sí pasábamos a otro momento de la clase que eran los tiempos de la escritura. Y queremos insistir en esos tiempos de la escritura. Los tiempos de la escritura van a ser distintos a la famosa escritura tradicional del dictar del maestro. No. Aquí la escritura va a ser producto de lo que cada estudiante fue construyendo a la luz de la discusión y lo fue plasmando en su libreta. Hay que insistir que esa escritura, transforma totalmente la concepción de escritura tradicional. Ahora bien, ese cuaderno del estudiante no iba a ser revisado por el maestro, porque no estamos en la lógica de la revisión de cuadernos, sino que ese cuaderno del estudiante, esos apuntes, se van a convertir como herramienta de consulta para cuando vinieran las llamadas pruebas escritas, de las cuales hablaremos más adelante. De manera que esos serían los tiempos en los cuales se distribuyen los momentos, o mejor, los tiempos en los cuales se organizaba la enseñanza, en este caso de la ciencia, en aulas no lineales. A manera de conclusión, quiero sugerir, sin perder la línea de lo que hemos planteado de que no somos el lugar de pensamiento, sino un lugar de pensamiento. Pero sí hacer una sugerencia porque pareciera que algunos colegas están pensando que la narrativa es nuestra narrativa. Sí, efectivamente. Pero esa narrativa creo que se puede extrapolar a otros saberes. Entonces, quiero decir que observen ustedes cómo estas prácticas de aula no lineal
son susceptibles de ser retomadas en cualquier nivel educativo, en cualquier área de conocimiento, porque es una forma de, diría yo, hacer una revolución copernicana con respecto a la escritura, con respecto a la discusión, con respecto a la conjetura y con respecto a los consensos en la lógica del contrato didáctico. Sé que podría sonar algo como imposible, pero nosotros hablamos desde el lugar, como decía Jorge La Rosa, desde el lugar de lo vivido. Lo vivimos, lo sentimos, lo hicimos y hoy lo expresamos y lo sugerimos.